Muchas gracias, Luz. Vamos a dar paso, como se ha comentado, a la presentación de este documento, cuyas vicisitudes ha reseñado Luz. Vamos a empezar, y lo queremos hacer en un formato muy dinámico. Vamos a empezar por Nacho Alastrué, y a Nacho la pregunta que le vamos a hacer es ¿por qué y para qué se hizo este documento? ¿Cuál es su estructura y cuál es su contenido? Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer a GESIDA el que nos haya invitado en nombre de SENFIC a presentar esta guía o este documento. Y también quería agradecer a una compañera, una joven y entusiasta médico de familia que ha participado en la coordinación del documento, pero que no está aquí por una razón de no mucho peso, de 3 kilos 200 o así, pero muy importante porque acaba de tener un bebé. O sea que gracias, Nuria. Y comentaros que esta guía o este documento ha sido un poco complicado porque partía de la nada, no teníamos un documento previo que revisar. Cuando nos planteamos hacerlo estábamos iniciando la pandemia. Es un documento en el que han participado 60 autores y revisores, 5 coordinadores de 2 sociedades, una de atención primaria y otra de asistencia hospitalaria, que en este caso yo creo que hemos sabido colaborar de muy buena manera. ¿Por qué se plantea este documento? Pues porque a pesar de los avances que ha habido en el manejo y tratamiento de las personas que viven con VIH, sabéis que no avanzamos ni en el diagnóstico precoz ni en la disminución de la incidencia. El diagnóstico precoz o el diagnóstico tardío, cualquiera de los dos, se mantienen en torno al 50% en los últimos años y nuestra incidencia es superior a la media de la Unión Europea. En este contexto, en una reunión previa de GESIDA y SENFIC, Juanjo Mascort, que es el coordinador del grupo de VIH de SENFIC, y Esteban Martínez, expresidente de GESIDA, se plantean la posibilidad de elaborar una guía que fuera multidisciplinar, coordinada entre atención primaria y atención hospitalaria. Una guía que se plantea como un documento de consulta, por un lado, si alguien quiere consultar algo muy concreto. Ahora veréis que está estructurada en muchos apartados que permiten ir directamente al tema que nos interesa sin necesidad de leer toda la guía o todo el documento, y si se lee completa, pues transmite la necesidad de que el paciente esté en el centro entre la atención primaria y la hospitalaria. Es una guía que tiene 4 bloques y 14 capítulos. En el primer bloque hablamos fundamentalmente de prevención y diagnóstico, de derivación a las unidades de enfermedades infecciosas y de comunicación primaria hospitalaria. En el segundo se centra en el manejo y atención de las personas que viven con VIH, en los modelos compartidos de atención, que yo creo que son fundamentales de cara al futuro, en la vacunación, un tema que a veces se queda en tierra de nadie, ni de primaria ni del hospital, en los tratamientos. Hay un tercer bloque que habla de aspectos sociales y que cada vez es más importante. Teníamos 3 90, luego tenemos 3 95 que cumplir y aparece un cuarto 90 o 95, que es el de calidad de vida, en el que debemos estar implicados tanto los profesionales de primaria como los del hospital. Y un último apartado de formación, docencia e investigación. La metodología pues, no fue distinta a la de cualquier documento. 2 autores, un autor de SENFIC y uno de GESIDA por cada apartado, con 2 revisores. Después los coordinadores revisamos el material que habían elaborado, luego se expuso en la página de GESIDA y se envió a los grupos de trabajo de las 17 sociedades federadas de SENFIC, de VIH y de ITS, y con las aportaciones de todos elaboramos la guía. Y por último, la guía, cada uno de los apartados, tiene unas recomendaciones
que están basadas en la evidencia científica y la opinión de los expertos, y cada recomendación tiene una fuerza y unas pruebas que la sustentan, que extrajimos del sistema de gradación de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas del 2012. Y, sin más, le paso a Juanjo la palabra para que nos cuente por qué cree que un médico de familia debe conocer este documento y qué importancia tiene para él el manejo compartido del paciente con VIH. Juanjo. Gracias, Nacho. Bueno, el motivo por qué lo tenemos que conocer, un poco ya lo has comentado, por los propios contenidos del documento. Creo que viene a llenar un vacío, ¿no?, en cuanto a contenidos y experiencia y manejo compartido entre los profesionales de primaria y de las unidades de VIH hospitalarias, ¿no? Y yo creo que, y aquí sí que me gustaría incidir en el tema del manejo compartido. Porque desde primaria llevamos un tiempo visualizando este nuevo escenario, estas nuevas situaciones que nos están viniendo, ¿no?, que tienen que ver con la aparición de nuevos problemas de salud que antes no nos teníamos presentes en las personas que vivían con VIH, pero ahora la propia evolución de la enfermedad nos lleva a pensar y tener presentes cada vez más aquellos problemas relacionados con la cronicidad, con el envejecimiento y dentro de unos años también con la discapacidad y con la atención domiciliaria, etcétera, ¿no? Y es allí donde la atención primaria puede aportar porque el núcleo de nuestra actuación tiene que ver en muchos casos con la cronicidad y las comorbilidades, ¿no? Ya lo decíamos en esta editorial de hace unos cuantos años y a lo mejor sí que en aquel momento era un poco atrevido, pero creo que la realidad será la que se nos está presentando, que seguramente en el futuro tendremos que plantearnos cuál ha de ser el rol de la atención primaria. Pensamos que ha de tener más protagonismo y además tampoco es tan descabellado pensar que en un futuro más o menos próximo tendremos que atender a personas que viven con VIH y con otras comorbilidades, sobre todo aquellas que estén estables, no tengan complejidad de tratamientos, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente por las propias características de la atención primaria, ¿no?, que tienen que ver con la accesibilidad, con la proximidad a las personas, con el continuo asistencial y por su experiencia en prevención y en atención a la cronicidad. Y además hay experiencias y hay trabajos recientes que soportan esta afirmación, como el que os presento, que es un trabajo hecho en Noruega, donde si leéis pues, el hecho de esta continuidad asistencial y longitudinalidad con el mismo profesional de atención primaria, pues tiene beneficios muy claros de cara a la salud de las personas. Y esto obliga a plantearse nuevos modelos de implementación. Hemos de hablar de estratificación, hemos de hablar de manejo compartido, de atención centrada en la persona. Y para nosotros es un tema también muy importante el tema de revincular los pacientes, las personas que visitáis, ¿no?, en vuestras unidades, porque si no hacemos este esfuerzo será difícil que avancemos y además contando evidentemente con el protagonismo de los propios pacientes. Porque además la evolución, y esto varias experiencias nos lo dicen así, las necesidades van por delante de las actuaciones, ¿no? Tenemos una oportunidad fantástica de trabajar, de empezar a trabajar conjuntamente en la atención global, centrada en la persona y compartida. Pero para ello está claro que hemos de exigir, hemos de demandar recursos y recursos a administraciones. Y las ciudades científicas, parte de su manera, ¿no?, de actuar y su razón de ser también es presionar a veces a las administraciones para conseguir según qué objetivos. Y está claro, necesitan recursos, ¿no? Y quería demostrar recursos con SOS, que desde la atención primaria estamos pasando momentos muy complicados, todo el sistema de salud, pero la atención primaria especialmente, pero está claro que necesitamos más recursos para poder llegar a estos objetivos que nos hemos planteado. Gracias. Y pasamos la pregunta a Susi, y de la misma manera que me preguntaba por qué era necesario el conocimiento por los profesionales de atención primaria, pues lo mismo. ¿Por qué crees que es necesario el conocimiento del documento por los profesionales del hospital?
Pues la verdad es que quizá es lo mismo que ya se ha estado diciendo, ¿no? Por un lado, esa cronicidad del paciente que no veíamos en épocas pasadas y que nos empezamos a encontrar desde que tenemos el tratamiento de alta eficacia, ¿no? Además, bueno, pues muchos de nosotros nos hemos dado cuenta ya de que nosotros vemos al paciente una vez cada 6 meses, que 3 meses, pero en realidad el paciente necesita de muchas otras personas en el sistema sanitario, ¿no? Y, hombre, yo creo que dentro de todo lo que hay, quizá la atención hospitalaria de las unidades monográficas y la atención primaria, quizás yo creo que son los actores principales y por eso nos hemos movido en este escenario, ¿no? Tuvimos el National Policy, en el que participamos algunos. A mí me llegó muy fuerte cuando las personas que nos dirigían ese grupo de trabajo nos dijeron, es que tenemos que tener objetivos comunes e indicadores comunes. Entonces, bueno, pues esto quizá tendría que estar plasmado en algún sitio. Yo, pues, preparando algunos de los trabajos y de las cosas que he preparado, pues saqué la cartera de servicios estandarizados de la Comunidad de Madrid. Ya saqué en 2014, esta es la de 2021. Y realmente te das cuenta que prácticamente en su cartera de servicios están prácticamente muchísimas de las atenciones que son necesarias para nuestros pacientes. Pero es como que vivimos en universos paralelos, ¿no? En los que no hay coordinación. Y quizá esto de las guías, que yo creo que no es lo único, pero que era un paso absolutamente necesario. Y el hecho de cómo lo hemos hecho es tremendamente, yo creo que importante, ¿no? Haberlo hecho tan bidireccional y tan compartido, ¿no? Aunque no se puede quedar aquí, yo creo que luego tiene que haber aspectos formativos, investigación, planes de implementación, la historia electrónica común, que algunas comunidades tienen la suerte de tener y, en cambio, en otros sitios pues estamos como un poco más a ciegas. A veces podemos consultar y ellos pueden consultar, pero eso nos lleva más tiempo, que es lo que no tenemos, ¿no? Mi visión es un poco que la parte más protagonista de la primaria está claro que tiene que ser el cribado y la detección precoz, que es población general, la identificación de personas que tienen que ir a PrEP e incluso, bueno, pues ocasionalmente también a PEP, que te lo puedes encontrar, aunque es más de urgencias, pero bueno. Y luego todos los aspectos pues preventivos, ¿no? Vacunación, manejo de comorbilidades frecuentes, que ya las están manejando en lo que es la población general, y para ellos entra eso dentro de su rutina. Con lo cual, a veces creo que nos tienen mucho más que enseñar ellos a nosotros que nosotros a ellos en ese aspecto, porque está recayendo el manejo en población general. Y quizá en el tratamiento el manejo del tratamiento antirretroviral, pues ahí yo lo que creo es que quizá todavía no nos parece que es muy sencillo, pero se siguen implementando nuevas estrategias de tratamiento y nuevos aspectos que yo creo que todavía es algo que debemos de manejar en el hospital, aunque es fundamental que tanto los efectos adversos comunes como las interacciones pues sean manejadas, sean muy bien conocidas por los médicos de atención primaria. No voy a entrar en recomendaciones, ahí tenéis, y ya he explicado pues por qué esta parte de prevención y diagnóstico me parece que es fundamental que se hayan plasmado ahí esa serie de recomendaciones y que tenemos que conseguir que realmente se implementen, que no vuelva a ser otro papel como pues, la guía de 2014, ¿no? En cuanto al cuidado compartido, que es este bloque, pues tampoco, aquí ni he sacado recomendaciones porque deben estar 80 o 90, y sí que incidir en lo que han dicho ellos, ¿no? En esa descripción muy resumida, pero a la vez detallada y actualizada, que ya queremos mantener un compromiso de cara a esta actualización. Y que, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, en atención hospitalaria, pues todos los residentes que llegan, enfermería, cualquiera que en un momento dado tenga una duda, yo no me lo sé todo y además no me sé todo lo que tiene que ver con todos estos capítulos y tengo que ir a consultar en ocasiones cosas, ¿no?
y es muy fácil, por ejemplo, la guía para realizar docencia y la utilizamos en muchas de las charlas. Aquí, de nuevo, los aspectos sociales que esta mañana hemos tenido bueno, pues con el tema de calidad de vida, pero aquí además han participado María José Fuster en el capítulo de calidad de vida, o sea, son gente externa a GESIDA y a SENFIC, pero que nos han ayudado en estos aspectos, la clínica legal, Miguel Ángel Ramiro, y una ONG que se prestó también a hacer el capítulo de los aspectos sociales. Y creo que debemos ser de las pocas guías que tenemos todos estos aspectos, incluido la docencia y la investigación compartida. Cuando decimos compartida, queremos decir realmente compartida. Así que yo soy muy entusiasta de que nos la leamos todos y ya empecemos a trabajar con esos indicadores y objetivos comunes. Y bueno, pues para acabar, lo difícil, y esa pregunta se la paso a Juan Emilio, es cuáles son sus propuestas para la puesta en marcha y qué barreras prevé que podemos encontrar. Vamos a tratar de responder a la pregunta que nos ha hecho Susi, que sería responder a la pregunta de la teoría a la práctica, ¿no? Del papel a la realidad. Ya sabéis, el papel lo aguanta todo y lo difícil es poner en marcha e implementar todo este tipo de medidas. Cuando estábamos preparando esta presentación, yo decía, la verdad es que la propuesta la propuesta tiene que responder a cuál es la principal barrera. Pues yo creo que la principal propuesta que hace y la principal barrera que necesitamos es la implicación institucional. Es lo que muchas veces denomino el hágase. Realmente podemos elaborar todos los documentos que queramos, pero si realmente quien tiene el poder ejecutivo y la posibilidad de tomar decisiones no se lo cree y toma la decisión y asigna recursos humanos y presupuestarios, no vamos a conseguir nada y estaremos elaborando documentos pues uno detrás de otro y actualizaciones una detrás de otra. Hay que sensibilizar a nuestras autoridades sanitarias y yo he traído aquí en esta diapositiva que estáis viendo dos claros ejemplos que se podían utilizar perfectamente para decir a las autoridades sanitarias por qué hay que hacer, por qué hay que implementar, entre otras cosas, el manejo compartido. Como ha dicho Fauci muchas veces y reitera hasta la saciedad, es que no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa porque la ciencia ya ha dicho todo lo que tenía que decir y realmente tenemos las herramientas para terminar con la pandemia de VIH, no cabe decir más. Y yendo un poquito más allá, en una entrevista ya de hace muchos años, Pablo Tebas dio este titular que a mí desde entonces me ha dejado impresionado y que hay que reflexionar sobre él y que le deberíamos decir a nuestras autoridades sanitarias. Con la evidencia que tenemos hoy en día, se podría afirmar que cualquier caso de transmisión de VIH es un fracaso del sistema sanitario, tan simple como eso. Y no digamos si el caso que se diagnostica es un retraso diagnóstico con las múltiples oportunidades de diagnóstico que se pierden. Y realmente el mensaje es que sí se puede si hay voluntad política, y eso es lo que tiene que existir. Realmente nos tenía que sacar los colores y sonrojarnos que un país como Botswana haya adquirido este año, se presentó en Montreal en la conferencia 2022, sea el tercer país del mundo, de los tres, dos son subsaharianos, que ha conseguido este objetivo. Realmente, a ver si va a resultar que los países supuestamente más subdesarrollados van a estar más avanzados en la lucha contra la pandemia VIH que países que presumimos de un sistema sanitario muy evolucionado. Realmente vino a afirmar el Plan Nacional del SIDA de este país, vino a decir que están en condiciones de alcanzar el objetivo de controlar la pandemia en el año 2030, en uno de los países del mundo que hace 10-15 años estaba con la prevalencia más alta de VIH. Lo que pretende también, lo que se ha pretendido con esta guía y debe ser una medida a implementar es cambiar por completo el modelo de atención al paciente. Algo ya ha sido comentado, realmente debemos
me vais a perdonar la expresión, descentralizar al paciente VIH, deshospitalizar al paciente VIH. El eje de la atención al paciente tiene que ser el paciente VIH y todos los demás actores sanitarios que intervienen en la atención a este paciente son los que deben circular alrededor y no el paciente circular alrededor por todo el sistema. Las medidas a implementar tienen que ser elaboradas no por nosotros o por las sociedades para unos determinados profesionales, sino que los propios profesionales, coordinados por las propias direcciones respectivas de los distintos niveles asistenciales, elaboren estas guías y así facilitar su implementación. Aquí os dejo solo 2 ejemplos de lo que estamos trabajando Susi y yo desde hace ya varios años en Madrid. Hemos conseguido implicar a la Dirección General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid para elaborar un documento propio de la propia Dirección de Atención Primaria de Madrid para el abordaje compartido del diagnóstico precoz y otras ITS desde atención primaria. Y yendo un poquito más allá, se está colaborando, se está participando, y muchos de los que estáis aquí lo conocéis, en la elaboración de un proyecto a nivel de Madrid de un proceso asistencial integrado VIH. Os voy a leer la definición de proceso asistencial integrado porque encaja muy bien en el modelo de paciente que queremos para el VIH. Un proceso asistencial integrado define la ruta de los usuarios por el sistema sanitario desde su entrada en él como un todo único. En nuestro caso, además, desde la población vulnerable, es decir, mucho antes de que el paciente ha sido diagnosticado. Esto es una peculiaridad que tiene, no olvidemos, estamos en una enfermedad única en el sentido de que es, a la vez, transmisible y crónica. Como digo, desde su entrada en el sistema sanitario, el paciente es el protagonista y todos los profesionales responsables de la atención en los distintos niveles asistenciales realizan sus actuaciones de forma organizada, coordinada, conocida por todos y basada en la evidencia científica, con el objetivo de aportar valor añadido, mejorando la calidad asistencial y respondiendo a las expectativas de las personas y su entorno. Este debe ser el modelo. Y por último, y ya terminamos, desde luego, yo creo que todos mis compañeros lo han dicho, lo vamos a resumir en esta última diapositiva, no va a existir manejo compartido si no hay objetivos compartidos. Debe haber objetivos compartidos en contratos de gestión o contratos de programa, como se quiera llamar o como exista en cada comunidad autónoma, contratos, programas de AP y de atención primaria y de asistencia hospitalaria. A modo de ejemplo, y no pretende ser otra cosa, podemos pensar en cualquier otros, yo os traigo aquí 2 ejemplos. Pensar, por ejemplo, que un buen objetivo compartido podría ser que tuviéramos un tiempo establecido un tiempo con criterio de calidad que se considera cuál debe ser el tiempo adecuado de derivación de un paciente VIH que se diagnostica en una consulta de un médico de atención primaria hasta que lo ve el experto, el médico de la consulta VIH en atención hospitalaria. Y el segundo aspecto, que debería ser una medida fundamental para implementar y poner en marcha el manejo compartido, es la e-consulta bidireccional, es decir, que pueda haber consulta, un método de consulta que un médico de atención primaria consulte al médico de hospital que lleva un paciente concreto, un problema que se le plantea con un paciente VIH o viceversa. Y al igual que la e-consulta bidireccional, que se implementa y exista una verdadera historia clínica compartida, algo tan sencillo como que, por ejemplo, los compañeros de atención primaria puedan saber qué tratamiento antirretroviral que tiene un paciente al que se presenta en su consulta, pues, por ejemplo, con un problema de hipertensión o que haya que hacer determinado cribado de cualquier enfermedad. Y esto es todo lo que os queríamos contar.